Lectura conspiranopoética de Pinocho. Quien haya visto Pinocho probablemente ya sabe que es una obra maestra. Viéndola en Netflix es inevitable saltar al making of, donde uno confirma lo que ya le habían dicho. Además de ser una historia maravillosa y estar llena de propaganda antinazi, es una obra épica de la animación stop motion. Mi lectura, si es que la podemos llamar mía, es un poco más bíblica y al mismo tiempo conspiranoica. Empecemos. Pinocho y la Biblia. Solo quería contarles algo que probablemente ya saben, pero que aquí podemos compartir entre todos, y es que Pinocho en general y la versión de Guillermo del Toro en particular está llena de historias de la Biblia, pero de una forma muy interesante. ¿Cómo interesante? Pues que no hace una imitación plana o burda de la historia, sino que retuerce la historia de maneras jodidamente interesantes y crea cosas nuevas. Déjenme les explico, con 3 ejemplos, y como de atrás para adelante. 1. Pinocho es Jesús. Nuestro famoso muñeco no solo tiene una suerte de nacimiento sin pecado, o sea, sin acto sexual, lo que implica más o menos que tiene unos padres adoptivos, sino que eventualmente se sacrifica por los crímenes de otros y después de cierto tiempo resucita. Eso sí, Pinocho es ciertamente mejor que el Jesús en este campo. El paralelo con Jesús se vuelve casi obvio cuando Pinocho va a la iglesia, ve la estatua e imita la posición de cruz del susodicho. Al poco tiempo, el muñeco se pregunta por qué quieren a Jesús y no a él, si ambos están hechos de madera. Aquí uno podría alargarse en cuanto al lugar de las imágenes en la religión y en la moral de las personas, con las obras mismas que implica una moral religiosa y hasta con el medio ambiente. ¿Cuál madera está viva? ¿Cuál está muerta? Pero dejemos hasta aquí por el momento. Segundo, la historia de Jonás. Aunque Geppetto no se parece demasiado a Jonás, la base de ser tragado por un gran pez y ponerse a reflexionar ahí dentro y tener clarividencia es evidente. Esta es de la que menos tengo cosas por decir, así que vamos a seguir, como para no hablar basura. Tercero, Geppetto como Dios creador. Finalmente, y para llegar al principio, no pude evitar ver a Geppetto como el Dios creador del Génesis. El carpintero de nuestra historia dio vida a un hombre que él mismo moldeó y luego trajo a la vida con un soplo del espíritu. Y aquí va una de las cosas más interesantes. En la película, la creación de Pinocho está lejos de la edulcorada versión de Disney o de la espontánea magnanimidad de Yahvé en el Génesis. En el filme, el motor de la creación es la incapacidad de Geppetto de asumir la muerte de su hijo. De hecho, es una creación mediada por la rabia, la ebriedad, y roza más bien con lo monstruoso muy a lo Frankenstein. Incluso sin ser la intención narrativa del director, la película me hizo reimaginar el Génesis, me hizo pensar que Yahvé, ese extraño Dios cuyo nombre es Dios, en algún momento antes de la creación perdió a sus hijos. ¿Quiénes eran estos hijos? ¿Por qué murieron? ¿Cómo murieron? Bueno, realmente me toca ponerme a imaginármelo. ¿Ustedes qué creen? En fin. Para mí, el solitario pasear sobre las aguas oscuras de Yahvé parece reflejar esta melancolía que por algún motivo un día explotó y se volvió furia creadora. En este escenario, así como Geppetto hizo a Pinocho, Yahvé hizo a Adán intentando, sin éxito, hacerlo a imagen y semejanza de él, o de su hijo. En este mismo sentido, así como Pinocho es de madera y Geppetto de carne y hueso, nosotros no somos del material de Dios, no somos eternos ni omnipotentes ni omnipresentes como Él. Parecemos, como Pinochos, extrañados en una existencia que no terminamos de entender y solo queremos divertirnos, sentir placer y sobre todo no morir. ¿Es acaso nuestro miedo a la muerte la terrible frustración de una conciencia heredada de un inmortal? Si ven, yo les dije que era conspiranoico. Para acabar, creo que hay algo un poco más positivo en esta lectura. Es el caso de que Pinocho también llegó a la emancipación. En un momento de claridad absoluta, el muñeco declaró que no solo no era como Carlo, el hijo de Geppetto, sino que tampoco quería serlo, y eso le dio una especie de giro a su existencia e incluso a Geppetto, que empezó a aceptar a Pinocho por quien era. Pinocho se liberó de su propia naturaleza o de la intención de su padre creador. Para el que se haya quedado aquí y se haya aguantado todas las teorías, muchísimas gracias, nos vemos luego. Chao, chao.